buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En un instante estoy conversando con el diputado nacional y economista Martín Lustó en una jornada otra vez en la que es muy útil escuchar a alguien que sabe de economía y que forma parte de la oposición que hoy fue convocada por el gobierno nacional. Me parece que entre tantas cosas que pasaron en la jornada de hoy hay dos hechos. La aparición pública del presidente de la Nación a las 5 de la tarde y más temprano del presidente del Banco Central de la República Argentina. En estos tiempos de mucha turbulencia y de mucha angustia, lo digo sin ningún tipo de condicionamiento económico, porque no sé de economía ni de análisis político, simplemente una sensación epitelial de angustia. Ayer, con cierta tranquilidad, me parece que hay varias cosas positivas para señalar. A, que dos autoridades, como el presidente de la Nación y el presidente central, salgan a hablar. Y en el caso del presidente de la Nación, sin ningún tipo de temario preestablecido. Hubo 8 preguntas, 2 de cada uno de los medios, corresponsales extranjeros, se le preguntó absolutamente de todo, y algunos datos que tuvo que, para mí, dejaron esta conferencia de prensa. La primera, hubo un reconocimiento de que había que actuar desde el lado que más carencia había en el gobierno, que es la política. Allí estaban Marcos Peña y especialmente Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. Me parece que este era el signo que se quería dar. Sostengo desde el primer momento que esto no es solo una crisis económica, en todo caso la expresión de la crisis es económica, pero el origen es la política, que es el encierro que se había planteado el gobierno. Hoy el presidente habló, cosa que debería ser natural en otros lugares, nosotros estábamos acostumbrados por años y años que esto no ocurriese, dio una conferencia de prensa en los términos estrictos de una conferencia de prensa. Pregunta, repregunta y la contestación. Me parece que planteó esto. Otro signo económico que quiero consultarle a Martín Lustó es, dijo, la política inflacionaria es del Banco Central, como retrotrayendo lo que había ocurrido en el famoso 28 de diciembre con la aparición de Sturzenegger como alguien más del equipo económico subalternizado a Peña, Duhovne, Caputo y compañía. Y lo otro que dijo es, convoco la oposición a todos, no descartó al kirchnerismo, si bien no hizo alusión, se le preguntó específicamente, lo hizo Mariel Di Lenarda, no habló, pero dijo, convoco a todos a que veamos si podemos hacer un pacto de aquí a 20 años, lo cual parece interesante. Inmediatamente vendrá la crítica, ¿por qué no se hizo desde el día 1? ¿Por qué no se planteó antes? ¿Por qué no se...? Es verdad, ahora, a esta altura del partido me parece que quedan dos opciones. O hacemos revisionismo histórico o planteamos de aquí en adelante qué es lo que puede pasar con Mauricio Macri en términos de Estado, no de elección. Yo he visto por ahí un pacto de aquí a 20 años, lo cual parece interesante. Inmediatamente vendrá la crítica, ¿por qué no se hizo desde el día 1? ¿Por qué no se planteó antes? ¿Por qué no se...? Es verdad, ahora, a esta altura del partido me parece que quedan dos opciones. O hacemos revisionismo histórico o planteamos de aquí en adelante qué es lo que puede pasar con Mauricio Macri en términos de Estado, no de elección. Yo he visto por ahí algún chiquitaje de, bueno, ¿esto cómo repercute la elección? Me parece que estamos en una situación lo suficientemente crítica como para pensar de acá a 20 años. Del lado del presidente del Banco Central, el reconocimiento de que lo que todos lo decían, la meta inflacionaria es incumplible y lo hacía de esta manera. Nuestro foco es en la reducción de la tasa de inflación. Tenemos que trabajar sobre la inflación núcleo, que nos preocupa en este momento porque se ha mantenido en un nivel más alto. ¿Se acuerdan? Nosotros en el último trimestre del año pasado la inflación núcleo estaba en 1,4. En este momento está en un nivel más alto. Sabemos que la inflación de mayo va a venir por debajo de la de abril, podría decir bastante por debajo de la de abril, pero con mucha ayuda de los regulados, ¿no? Porque básicamente ya, como decíamos, el proceso de ajuste regulados terminó, con lo cual vamos a tener que focalizarnos mucho en la inflación núcleo y por eso hemos tomado la reacción de política monetaria que hemos tomado, para volver a encauzar ese proceso de desinflación hacia los objetivos que tenemos. Bueno, más allá de la discusión de si es alcanzable o no, si mayo va a ser más baja que abril, me parece que esto es un dato para la discusión. Me parece que el planteo es reconocer que hubo un error de diagnóstico serio en materia de inflación y que ahora hay que ponerse a trabajar. ¿Qué cosa es el pacto, el acuerdo, la convocatoria nacional? Esto es lo central que hay que preguntarle al gobierno nacional. ¿Es sentarse a discutir en serio o es plantear esto es lo que hay, lo que era antes, este es el único camino o estamos dispuestos a escuchar? Y también es interesante, y por eso Lustó vale la pena y mucho hoy escucharlo, es, bueno, ¿qué tiene para ofrecer la oposición en términos de plantear un acuerdo de temas básicos? Entre otras cosas hablamos y yo lo recibo Martín. Señor, ¿Qué tal, Luis? un gusto verte como siempre. Bien. Por favor.
Como siempre digo a los invitados, la veo baja la silla, pero en el caso tuyo no tiene, ¿está perfecta? Sí. Bueno, ¿arrancamos? Adelante. Propongo dos cosas, una que veamos dónde estamos y la otra esto que decía recién, que veamos qué proponés vos desde la oposición, que creo que estás considerado incluso por el gobierno como la oposición constructiva hacia dónde se puede ir. Primero, cuadro de situación y después del supermartes. A mí me parece que cuando nos enfocamos en el supermartes, con el valor del dólar, si subió o bajó, estamos mirando un síntoma muy pequeño de algo que es, primero, más estructural y más extendido en el tiempo. Y esto también está relacionado con la segunda parte que querés abordar, que es, a menos que diagnostiquemos bien qué es lo que le pasa a Argentina desde hace mucho tiempo, el resto son o paliativos que demoran la tarea que hay que hacer en conjunto, y por eso creo que es auspicioso que el gobierno convoque, y además nos concentramos solamente en el último efecto, si tuvo resultado o no la última intervención. Entonces lo que hacemos es encontrar distintos mecanismos, a veces el financiamiento, a veces la contención política, para posponer discusiones que son mucho más estructurales de la Argentina, y no diagnosticamos como corresponde. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que has tenido? Si yo vuelvo a ver la coyuntura, lo epidérmico, tuviste una crisis de confianza, interna y externa, los argentinos y los inversores extranjeros, diciendo hay algo de todo esto que me parece que no está funcionando bien. Creo que las causas que se han manifestado, que se han sugerido de lo que no funciona bien, otra vez son muy superficiales. Es si la conferencia del 28 de diciembre pasado, o si la oposición hizo un proyecto de tarifas distinto, o si algunos dentro de la coalición hicieron un proyecto de tarifas distinto. Me parece que eso es todo como, en un país en donde no hay problemas, ninguna de esas cosas dispararía la angustia de nadie. Entonces es evidente que hay problemas más profundos. La convocatoria es positiva siempre y cuando sea más que una convocatoria, bueno, esto es lo que hay que hacer, o una convocatoria en donde nos saquemos solamente una foto. Yo creo que la sociedad le debe un diagnóstico mucho más profundo a la sociedad argentina, la dirigencia, la política, le debe un diagnóstico mucho más profundo a la sociedad argentina de por qué el destino al que aspiramos nos elude desde hace décadas. Si no, volvemos a lo mismo. Lo podemos postergar, se puede tapar, ¿viste? Es como, de alguna manera es como, voy a hacer una analogía con la terapia, ¿viste? Si hay una causa muy profunda de tu malestar que te genera determinados comportamientos, en algún momento te animás a enfrentarte con un pacto de aquí a 20. Te genera determinados comportamientos. En algún momento te animás a enfrentarte con vos mismo, o si no, corregís un síntoma de arriba. Corregís un síntoma que se manifiesta en otro lugar, se traslada a manifestarlo de otra manera. Entonces hay un momento en donde creo que la sociedad tiene que animarse a mirarse en el espejo, y los primeros que tenemos que animarnos a mirarnos en el espejo y decir lo que vemos con sinceridad somos los dirigentes políticos. Me gusta la imagen, ¿no? Porque digo, sin saber nada de psicoanálisis, salvo yo tampoco, ir al diván, salvo ir al diván, ni siquiera diván, digo, están los que creen, hay terapias cortitas de síntoma, sí, de conductas, las conductuales o las conductistas, y Freud y Lacan nos sentamos y vamos hasta donde nos acompañe el analista. Me parece que tendríamos que ir más por lo segundo, más a buscar la causa central. Sí, yo te diría que estamos en una etapa previa. ¿Cuál es la etapa previa? Viste que a veces tenés algún conocido, o a mí me ha pasado, yo hago terapia, hice terapia en el pasado, donde la primera vez que vas a terapia, decís, vas porque tenés alguna inquietud, pero por otro lado decís, un montón de otras cosas me funcionan bien, y si voy, me desarreglo. Entonces me parece que la sociedad argentina lo primero que tiene que hacer, y ahí, si no encabeza la dirigencia, estamos sonados, ¿estamos para mirar un poquito más qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Estamos para mirarnos al espejo? ¿Estamos para enfrentarnos con nosotros mismos? Y después de eso, dialogar con otros. Eso es interesante. Digo, hoy el presidente hizo este planteo que me gustaría que me lo tradujeras, apelando a tu indiscutida capacidad pedagógica, es: no se puede gastar más de lo que tienen. Volvió con estos ejemplos. En ningún lugar, a ustedes, le dijo los periodistas, en su casa no pueden gastar por mucho tiempo más de lo que tienen, hay que buscar una solución, si no, el fracaso está enfrente. ¿Esto es real y cómo se traduce? Eso es real, sobre todo a los niveles de Argentina y con el costo que tiene Argentina para financiarse, pero es bajar un escalón en el iceberg, pero no es ir al fondo del iceberg. Porque cuando el presidente dice,
nosotros tenemos un problema de déficit, y es cierto, vos si tenés un problema de la Argentina ha tenido déficit en los últimos 60 años en 55. ¿Cómo se financian esos déficits? A veces vendiendo activos que administraste mal, antes, las privatizaciones, los 90. A veces emitiendo dinero, los 80, el kirchnerismo, y a veces endeudándote, fin de los 90 y ahora. Ahora, la pregunta, ¿es lícito tener déficit? Sí. Por ejemplo, vos podés decir, mira, yo me voy a endeudar. ¿Por qué? Y porque quiero poner una línea de montaje mejor en mi fábrica. Entonces yo sé que cuando termine de ponerla y la fábrica tenga un mayor nivel de producción y me deje más renta, voy a repagar eso, voy a poder pagarle más empleados, voy a poder tener más empleados todavía. Entonces la deuda no es ni buena ni mala. Entonces si Argentina tuviera déficit, porque es una sociedad chiquita, con pocos recursos, que aspira más, que cuando gasta invierte en infraestructura, que cuando se endeuda invierte en educación, invierte en infraestructura, yo digo, no veo el problema, porque te endeudas con cierto nivel para tener un país mejor, una economía mejor y más grande mañana. Esa no es la historia de Argentina. La historia de Argentina es una historia donde tenemos déficit en las últimas 6 décadas, a pesar de que el Estado tiene cada vez más plata. Entonces, el déficit en Argentina no es una estrategia en donde voy a crecer más mañana, es una manifestación rotunda del fracaso de la clase política para administrar el Estado. Porque no importa cuánta plata le tires al Estado en la Argentina, nunca alcanza. Es insaciable. Bueno, hoy tenemos, para que nos demos una idea de lo insaciable que es y lo ineficaz que es, hoy tenemos la presión tributaria más alta de nuestra historia, una de las más altas del mundo, cuando ajustás por el hecho de que en la Argentina no todo el mundo paga impuestos porque hay una economía sumergida en negro. Entonces tenés un Estado que tiene la mayor cantidad de recursos que recauda de su historia, que no le alcanzan y todavía se endeuda. En 1 de cada 5 pesos que el Estado tiene que gastar, no los tiene y los sale a pedir prestado. Y a pesar de que tenés ese Estado más grande de la historia, tenés 30% de pobres. Entonces, ¿cómo es nuestro Estado? Que le doy cada vez más recursos y me da cada vez menos educación, cada vez menos salud, cada vez más pobreza, cada vez menos infraestructura, cada vez menos justicia, cada vez menos seguridad. Entonces digo, ojo, no confundamos la necesidad de que el déficit no sea permanente, porque en algún lugar no te prestan más, en algún momento no te prestan más y entras en una crisis, con cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es una clase política que ha dado la imagen a través del tiempo de que rapiña el Estado y que ha inducido, producto de rapiñar el Estado y generar crisis, a que todos los argentinos tengamos un comportamiento parecido. Entonces, ¿qué hace cuando digo la clase política rapiña al Estado? Lo rapiña de 2 grandes maneras: la corrupción, y la otra manera en que rapiña al Estado es financiando la política desde el Estado. ¿Se sostienen estas 2 variables en estos 2 años y 5 meses del gobierno de Macri? No veo todavía giros copernicanos donde todos digamos yo no veo todavía giros copernicanos donde todos digamos esto es significativamente distinto en estas dimensiones. Primero, nosotros tenemos que buscar un Estado más eficaz, otra vez un Estado al que le pongas nafta y recorra los kilómetros que tiene que recorrer comparado con otros países. Y lo segundo, tenemos que buscar una ética que sea igual para todos. Yo creo que ese es un salto cualitativo. Ahí es donde la dirigencia nos tenemos que mirar al espejo y nos tenemos que animar a decir lo que somos. Yo creo que hasta lo tenemos que decir explícitamente. ¿Qué es lo que está pasando con la política y qué es lo que está pasando en virtud de lo que pasa con la política, qué es lo que pasa con el Estado, y en virtud de lo que pasa con el Estado, qué es lo que pasa con la economía? Decime explícitamente, mirándote al espejo como dirigente político, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Tenemos, primero, una propensión, igual que el resto de la sociedad, pero nosotros deberíamos dar el ejemplo, del cortoplacismo absoluto. Cuando se dice, los que están en la oposición antes hacían propuestas que ahora son las que niegan cuando están en el oficialismo, es porque hay cortoplacismo, es cuál es la posición política que me conviene tener ahora. Segundo, hay una propensión muy grande a buscar la comodidad dentro del Estado en lugar de transformación del Estado. La comodidad dentro del Estado es tener un cargo, tener asesores, tener permanencia en que te reeligen, financiar un espacio político del Estado. ¿Cuál es la incomodidad del Estado? Sentarse a transformarlo. Vos decías, ¿cómo se financia este déficit? ¿O emitís, o te endeudás, o vendés las joyas de la abuela o lo que fuera, a esta altura del partido? Ojalá fueran las joyas de la abuela, porque como las administraste mal, son las joyas de la abuela muy deterioradas. Claro, que las tenés que vender baratas y en un mal momento. En un mal momento. Digo, hoy el gobierno va a tomar más deuda, ya tomó mucha deuda, va a tomar más deuda. ¿Para qué? ¿Para subsistir en este mismo o ves un espíritu transformador? No, todavía no lo veo el espíritu transformador porque no creo que ese fue el diagnóstico inicial. Por eso
a mí me ha tocado en cada campaña y cada vez que me toca hablar y me consultan de estos temas es, cuidado, el problema de la Argentina no son los últimos 2 años, no son los anteriores 12, yo creo que los anteriores 12 en todo caso inclinaron más la pendiente de una degradación que viene de hace muchas más décadas. Recién nosotros hablamos de seguridad, de salud, de educación, de justicia. Yo te pregunto, el Estado hoy en serio tiene 3 veces más por cada argentino que hace 25 años. ¿Recibimos 3 veces más salud, educación, justicia, seguridad? No recibimos más nada de eso. Entonces la generación de Alfonsín nos legó algo muy importante, que es la institucionalización de la democracia y el consenso fundamental de que queremos vivir en democracia. Ahora, si desde el 83 para acá, yo digo, ¿mejoró nuestra democracia? No. La respuesta es no, y muy probablemente porque lo que no nos abocamos a mejorar es el Estado. El famoso se come, se cura y se educa. No es con la democracia, es con una democracia que es capaz, en un diálogo entre las distintas fuerzas, en sentar un rumbo futuro y en discutir el Estado. Cuando vos hablas con alguno de los ministros, y estuviste con el presidente la semana pasada. Estuve con el presidente hace más de la semana pasada, hace 2 semanas. 2 semanas. Primero, ¿cómo lo encontraste? Es un presidente que lo encontré convencido de lo que está haciendo. No quiero revelar más porque es la naturaleza de una conversación privada. Sí. Siento que sos como el opositor preferido de Mauricio Macri. Bueno, no parece eso muchas veces, ¿no? Cuando en la campaña del 2017 yo decía exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora, que el diagnóstico es más complicado, es más profundo, que para reformar ese Estado la polarización es un desastre, porque el Estado es como un mapa gigantesco, como esta mesa, más grande, donde cada uno de nosotros puede con un haz de luz iluminar una parte. Y esa parte que uno ilumina depende de tu formación, tus experiencias personales, vitales, los lugares donde has pasado, a qué cosas has estado expuesto. Entonces nadie tiene la verdad. Y aunque tengas el diagnóstico correcto, cuando tenés que modificar el Estado, lo tenés que modificar con otros actores. Esta es una diferencia muy grande que yo tengo con los que dicen es un desastre tener CEOs en el gobierno o todos tienen que ser CEOs. Cuando vos hablas de un Estado que tiene carencia de management, carencia de gestión, necesitas CEOs. Ahora, es muy distinto gestionar una empresa privada que lo público. ¿Por qué? Porque en la empresa privada tenés un accionista mayoritario. ¿Le explicás? Y que te dice a vos, mirá, el objetivo de esto es el del accionista mayoritario. En el Estado, el accionista mayoritario cambia cada 4 años. El minoritario aspira a ser mayoritario en la próxima elección. Además de esos dos, tenés tus compañeros de gabinete, que se evidencian en los problemas de coordinación, son accionistas de tus decisiones, porque los impactás. El Congreso es accionista. Los empleados públicos son accionistas. Los medios son accionistas. El ciudadano es accionista. Entonces necesitas más gestión, pero es una naturaleza de gestión distinta. Y yo creo que estas cosas que realmente yo no veo todavía naturaleza de gestión distinta. Yo creo que estas son las cosas que realmente no abordamos como corresponde. ¿Convendrás conmigo que en la mayoría de, por lo menos en el ejercicio de la política, el accionista menos considerado es, nada menos que el último que mencionaste, la gente? Sí, yo creo que en general el accionista menos considerado es aquel que expulsamos de una clase media muy amplia en la Argentina. ¿Sí? Argentina supo tener la clase media más amplia de Latinoamérica y un montón de gente que hoy debería ser clase media en la Argentina, si no hubiéramos tenido crisis y hubiéramos crecido tan poco, sería clase media. Ese es el perjudicado ¿de qué? De las crisis. Por eso es que es tan importante la administración del Estado con sobriedad. Yo no quiero hablar de austeridad, tenés que administrar el Estado de manera sobria. ¿Por qué? Porque eso evita crisis. ¿Son sobrios? No veo todavía sobriedad en muchas cuestiones. ¿No? A mí me gustaría, yo he visto, no sé, el gobernador de Mendoza redujo la cantidad de ministerios, se redujo su sueldo, para poder tener la legitimidad para encarar ciertas discusiones. Entonces yo creo que eso tendría que pasar. Ahí tengo una diferencia con el presidente. Por eso digo que vos decías que soy el opositor preferido. Yo no lo sentí así en la campaña del año pasado. No, es que te animaste a desafiar el concepto de cómo se construye política en la capital federal. Pero no es solo la capital, pero no es solo la capital. Yo creo que no podemos, hay algunos que van a querer siempre tirar piedras. Hay antisistema. Hay gente que quiere volver a un pasado que la verdad que ha sido muy doloroso. Ahora, inclusive dentro del kirchnerismo, porque digo, todo el mundo quiere volver a ese pasado, inclusive dentro del kirchnerismo, hay gente que está dispuesta a dialogar, hay gente que tiene ideas interesantes, hay gente que sabe de algunos temas mucho. ¿Quién es? Perdón. Bueno, yo tuve una experiencia hace poco en la Comisión de Educación, yo pertenezco a la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
a la de comunicaciones, a la educación y a las relaciones exteriores. Hace poco tuvimos una discusión en la Comisión de Educación donde casi fue la única vez en que yo me sentí que el modo en que estábamos discutiendo y lo que estábamos discutiendo tenía un cambio sustantivo con respecto a lo que es habitual en el Congreso. Estábamos discutiendo, si, tal como anunció el presidente, los rankings de las evaluaciones educativas tenían que ser públicos y teníamos que saber cómo le fue a cada escuela en cada lugar del país. Y ese era el proyecto, un proyecto oficialista que lo había contado el propio presidente en la inauguración de sesiones, y Filmus pidió la palabra, hizo una intervención muy moderada, pidiendo un debate mayor, solicitando que vinieran expertos, contando lo que había pasado a otros países que habían hecho eso, citando a expertos que no tienen nada que ver con su manera de ver el mundo de la educación, de San Andrés, de Itela, de Chile. Y el presidente de la Comisión de Educación, que es un radical, que fue rector de la universidad, que es José Ricardo Espuntano, que era autor del proyecto, vos veías cómo estaba sintiendo. Y contra la presión de su propio bloque dijo, me parece que esto lo tenemos que discutir en mayor profundidad. Eso es la excepción, ¿no? Yo te juro, me sentí extraordinariamente bien hasta que hizo su intervención Iglesias. Fernando Iglesias. Sí. ¿Por? Porque empezó a chicanear a Filmus, diciendo ustedes que mentían con el INDEC, ahora no quieren los indicadores públicos. Y lo único que había hecho Filmus es, tomémonos un tiempo un poco más grande para dar un debate como corresponde sobre algo que puede afectar mañana a los chicos que están estudiando. Entonces yo digo, hay gente en el kirchnerismo que tiene ganas de contribuir. Filmus podría haberse quedado callado la boca y decir, bueno, cometan el error, después vemos. Veo eso en el peronismo federal o la Argentina federal, veo eso cuando hablo con Marco Lavagna en el masismo, veo eso en muchos lugares. Entonces, ¿qué creo? Que si el diagnóstico es tan complejo, puede ser que yo esté equivocado, porque yo, otra vez, ilumino todo esto desde ser economista, las vivencias que he tenido administrando el Estado, desde los lugares a los que me toca viajar, desde mi historia personal. Hay otros que lo ven distinto. Entonces, pero si el diagnóstico es el correcto, yo creo que para modificarlo tenemos que hablar con todos aquellos que estén dispuestos. Hay algunos que otra vez querrán que el sistema se caiga, querrán que el gobierno no le vaya bien, pero todo el resto queremos que funcione. Ahora, que funcione, y pretender que funcione, y querer que funcione, que al gobierno le vaya bien, no es decirle siempre que sí. Y este es un gobierno al que no le gusta que le digan sí pero, ni siquiera no, sí pero. Porque, por ejemplo, nosotros en la reforma previsional hemos tenido una postura propia. En las tarifas tenemos una postura propia. Y al gobierno ni siquiera le gusta que le digan sí, pero. Entonces yo creo que ahora, por ahí, se cambia. Ojalá, eso sea un cambio. Yo creo que esas son las cosas que hemos visto en la conferencia de prensa del presidente. Yo he visto varias cosas, ¿no? Vos decías, primero, lo primero es el reconocimiento de que la situación fue grave. Para mí lo sigue siendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Argentina tiene una fragilidad estructural. Estos episodios lo que hacen es como tener fiebre de golpe, es decir, no es que te acabas de agarrar la enfermedad, la viniste incubando y de golpe tenés la manifestación de que tenés fiebre. Bueno, Argentina tiene fiebre, ¿sí? De vez en cuando tiene picos de fiebre, tenemos que entender cuál es la naturaleza de la enfermedad. Entonces lo primero es, frente a versiones anteriores en el medio de la corrida cambiaria, es decir, está todo tranquilo, no pasa nada, fue salió el presidente y salió el presidente del Banco Central el mismo día. Es un reconocimiento de que algo pasó. A mí me parece que es positivo. Es un signo positivo. Es positivo. Lo segundo, creo que el presidente, a la manera de los presidentes, porque ser presidente es muy difícil, ¿sí? Hay que equilibrar muchas cosas al mismo tiempo, hay que equilibrar la comunicación para brindar tranquilidad con la sensación de autoridad. Yo creo que el presidente hizo una autocrítica hoy. Hizo una autocrítica que las metas que se habían puesto eran demasiado elevadas en materia de reducción de la inflación, demasiado exigentes, que faltó coordinación, ¿no? Lo dijo específicamente. Lo dijo, que faltó coordinación. Cuando dice de abrirse a la política, o de que tiene que hablar con todos y convoca una mesa, está diciendo, nos falta entender. Ahora, de ahí al paso de sentémonos todos a entender, hay todavía un trecho, porque otra vez, uno a veces tiene el miedo de que la discusión no sea una discusión de, che, entendamos qué es lo que pasa, no ahora. Entendamos por qué Argentina es un país que en los últimos, yo empecé a estudiar economía en el 89, en los últimos 28 años tuvo 10 años de crisis, de devaluaciones, default, hiperinflaciones, recesiones, depresiones económicas. Entonces, ¿qué le pasa a un país que 1 de cada 3 años
en sus últimos 27, 28 años, tienen una crisis. Yo sé lo que le pasa a la población, por eso te decía cuál es el que está nunca escuchado ni percibido. El accionista más ignorado. El accionista más ignorado. ¿Cuál es el accionista más ignorado? Cada vez que Argentina tiene una crisis, y por eso es que el foco de una gestión debería ser la sobriedad para evitar las crisis y tener un crecimiento permanente. Cada vez que uno tiene una crisis, primero la economía se colapsa, es decir, se reduce en su tamaño. Pero no es solamente entonces que creces menos, sino que creces con este patrón. Entonces, si vos creces poco y el patrón es de mayor desigualdad, volatilidad que genera desigualdad, creces poco y expulsás a gente a la pobreza. ¿Por qué? Porque el que no está protegido de una crisis es el que no tiene capital. ¿Qué es capital? Bueno, lo más sencillo es no tuve los dólares antes de la devaluación, cuando vino la devaluación. Lo segundo es no tiene sus cosas, su casa, su auto, su trabajo. Lo tercero es no tiene capital humano, educación o un trabajo en blanco que lo protejan de las subas de precios posteriores. Entonces, todo el que no está en ninguna de esas tres categorías, el que está en negro, el que está desempleado, ese cada vez que tenemos una crisis lo empujamos más abajo. Tanto que yo hago este ejercicio que a mí me gusta para graficar lo que pasa. En el año 74 Argentina tiene una distribución de ingresos mucho más igualitaria que ahora, y de acá al 74 crecimos muy poquito, ¿sí? Pero si yo agarro la encuesta permanente de hogares y le aplico la distribución de ingresos del año 74 a este PBI que creció poco, la pobreza en la Argentina sería 5%. Quiere decir que hay una parte del incremento de la pobreza en nuestro país que es debida a deterioro de la distribución del ingreso y la otra parte es debida a poco crecimiento. A ver si lo traduzco. O sea, en el 74 teníamos X y teníamos 5% de pobreza. Hoy tenemos X más 5 y hay 25% de pobreza. No, exacto. Vos decías, mira, todo lo que había para repartir en el año 74 por habitante era 100. Sí. Y ahora es 110. ¿Sí? Y esto estaba repartido de determinada manera, que si lo aplico ahora, que crecimos poco, igual tendríamos 5% de pobreza. Y puedo hacer el ejercicio inverso, que es, ¿y si Argentina en lugar de crecer a la tasa que creció, que es muy magra, hubiera crecido en ingreso por habitante a la mitad que Chile, o a su tasa histórica, que es 3,2% del año 1885 la Argentina, en lugar de crecer así, que crecimos muy poquito en promedio, también sería 5%. Quiere decir que si Argentina hubiera crecido a un ritmo razonable, sin vaivenes, no tendríamos pobres en Argentina. Entonces, nosotros nos acostumbramos a decir tenemos 30% de pobres. Si hubiéramos hecho las cosas medianamente bien en la administración del Estado en los últimos 40 años, Argentina no tendría pobreza. Si hubiéramos evitado las crisis y crecido a un ritmo continuo, moderado, Argentina hoy no tendría pobreza. Entonces, ¿quién es el que nunca has escuchado? Aquel que lo forzamos a ser pobre o a estar en la clase media arañando las paredes y dejando las uñas contra el cemento de las paredes para no caerse de la pobreza. Un país que, por otro lado, antes te daba una educación de calidad mundial, igualitaria, grata, un sistema de salud ejemplar. Yo viví en Estados Unidos no tiene igualitaria, grata, un sistema de salud ejemplar. Yo viví en Estados Unidos no tiene para la totalidad de la población una estructura del sistema de salud con tanta cobertura como el de Argentina. Ahora, los hospitales públicos están hechos una calamidad, las obras sociales han sido mal administradas. Entonces, vos tenías un país seguro, tenías un país con la mejor infraestructura de Latinoamérica, ¿no? Vos tuviste ferrocarriles, el subte de Buenos Aires fue el primero de Latinoamérica, después de Nueva York el segundo de toda América. Hoy Chile tiene el doble de kilómetros, Santiago tiene el doble de kilómetros que Buenos Aires. Entonces algo pasa, le pedimos cada vez más plata para tener el Estado y el Estado no te puede resolver ninguna de las cosas básicas, tanto que esas cosas básicas nos las terminamos proveyendo y son carísimas para el bolsillo, porque la gente se provee, si puede, de educación privada. La gente se provee, si puede, por ejemplo, si tiene un trabajo en blanco, de una obra social o una prepaga. La gente se provee de seguridad privada. Sí, claro. Y ojo, no es la garita. Cuando vos te pagás la reja de tu casa, ¿quién te la pagó? ¿El Estado? Cuando vos pones una alarma, ¿quién te la pagó? ¿El Estado? Cuando vos decís, mira, me gustaría vivir en esta casa que es un poco más grande, en este departamento, pero voy a vivir en este que es más chico y es mucho más caro, porque es una zona segura. ¿Quién te lo pagó? ¿El Estado? Cuando un grupo de vecinos tienen que salir temprano a la mañana, todos en conjunto, y coordinarse para poder tomar el transporte público sin que los roben, ¿quién les hace ese acompañamiento?
¿Quién los coordina? Entonces todo el tiempo estamos pagando de distinta manera lo que el Estado en Argentina nos dejó de proveer. Mientras le seguimos pagando más al Estado. Mientras le pagamos mucho más al Estado. A mí me parece que este es el diagnóstico, digamos, esta es la discusión, no el diagnóstico, para no ponernos petulantes, pero digo, esta es la discusión que hay que dar, esto que vos estás dando. Mientras tanto es la coyuntura, no lo digo con el ánimo de la próxima elección, porque la mayoría no nos presentamos a elecciones, la mayoría de los ciudadanos. Lo digo con casi utópico, con la expectativa de, che, yo vivo acá. Entonces vos vas por la calle, imagínate pasar, ¿nos la ponemos de sombrero? Te preguntan. Sí, la gente pregunta. ¿Y? Claro, este es el único país del mundo en que la gente pregunta eso. Y no, digamos, hoy... La gente te pregunta, ¿cuánto dura? ¿Llegamos a la próxima? Pero yo no conozco ningún otro país. Mirá que recorro muchos países y conozco muchos colegas en muchos países. No conozco a nadie, a ningún economista que por la calle le pregunten, ¿dura? ¿Llegamos? ¿Por qué? Bueno, por este patrón. Vos tenés mi edad. No, yo soy más viejo, tengo 54. Bueno, te mantenés bien. 89, yo empecé a estudiar en el 89, hiperinflación, 90, hiperinflación, empecé a contar, recesión en el 99, en el 2000 se agravó. Me mandaste a análisis la primera vez que me hiciste este cálculo. Es que es tremendo. Entonces, este es el único país donde nos preguntan eso. La respuesta es, ¿cómo sigue la coyuntura? Yo te digo, la coyuntura sigue dependiendo de cómo reaccione la política, en todo. ¿Por qué te digo esto? Porque vos lo podés tapar con política, ¿no? ¿Qué quiere decir con política? Cuando el kirchnerismo entraba en fases como la que acabamos de tener, te hacía clinch. ¿Qué quiere decir? Dólares no podés comprar, ¿sí? Te pongo un cepo. Y querés comprar, te vas al exterior, tenés un impuesto. Y las retenciones me las liquidás, las exportaciones me las liquidás ya. Y entonces te hacía clinch. A mí me gusta el boxing, te trababa. Este gobierno tiene esa inclinación, no te traba. Entonces tenemos este tipo de reacciones. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tenés estos episodios, o lo trabás en el clinch con la política, o lo trabás técnicamente, o lo resolvés técnicamente. La coyuntura. Ahora, los episodios son recurrentes en Argentina. ¿Por qué? Por el diagnóstico que te acabo de decir. De hecho, todos los problemas de los que nos preguntan los economistas tienen una única causa atrás. Porque hoy, ¿de qué hablamos? Vamos a decir, mira, hablamos de el déficit y la inflación. O la deuda y la inflación. La deuda y la inflación son dos caras del déficit, ¿no? Porque si vos tenés déficit, o emitís o te endeudás. Ahora, el déficit no es la causa última. La causa última del déficit es, como te dije antes, tenemos mucha plata y la seguimos malgastando. Ahora después seguís, ¿por qué tenemos bajo crecimiento? Bueno, tenemos bajo crecimiento porque si todos los costos comparados en nuestros dos países, el tuyo y el mío, para hacer un vaso son iguales, el vidrio es igual, la energía es igual, el agua es igual, la mano de obra es igual, pero mi Estado me cuesta más caro, me cobra más impuestos y me da menos cosas, yo no soy competitivo. Entonces yo no puedo competir con vos a menos que algo ficcional me haga que soy más barato, que es una devaluación. La historia de Argentina. Ahora, en la Argentina el tipo de cambio, el dólar, no vale lo que necesita de acuerdo a lo malo que es el Estado, porque el propio Estado tiene que traer dólares. Entonces te inunda de dólares. No compensa nunca. Entonces tiene que traer tantos dólares que el tipo de cambio se atrasa a competir. Ahí es donde la economía no tracciona, como ahora o como antes con Cristina. Fíjate que desde que el tipo de cambio dejó de ser competitivo en 2011, no creció más, el kirchnerismo no creció en 4 años y ahora no crecimos en 2 años. ¿Por qué nos generamos puestos de trabajo en blanco? Bueno, porque la economía no crece. ¿Por qué tenemos crisis? Porque la política de este Estado hace que se atrase el tipo de cambio hasta que tenés una crisis y se devalúa. Y eso hace que expulse gente a la pobreza. Entonces vos mirás y te digo, mira, en el fondo es todo que mal administramos el Estado. Entonces, ¿está dispuesta la clase dirigente a decir por qué, con qué causas administra mal el Estado? Ahora, déjame que me quede en el round del clinch, que no parece que este gobierno no es, digamos, no hay cepo, no hay sanciones morenísticas, y la otra es trabar técnicamente, digo, para sobrevivir al próximo round, para no quedar en knockout. Digo, el peligro knockout pasó. No, cuando vos tenés un boxeador como es la Argentina, que es un boxeador descuidado y que pelea con las manos, con la guardia baja, siempre tenés el riesgo de knockout. Okay, ¿sí? Creo, y creo que es importante que yo creo que la clase política entendió esto ahora. No solamente el gobierno entendió que el estilo de combate a la Argentina como sociedad y la clase dirigente es un estilo muy peligroso, ¿sí? Te voy a hacer una imagen adicional, que es que finalmente cuando la clase dirigente baja la guardia y le pegan a la Argentina, no le duele a la clase dirigente.
le duelen a otros. Eso es al revés de lo que decía Bonavena, decía te sacan el banquito. Tyson decía, todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan la primera piña. ¿Sí? En el caso de Argentina, las piñas no le duelen a la clase dirigente, hace mucho que no le duelen a la clase dirigente. Le duelen de vez en cuando la crisis es tan grande que se llama que se vayan todos. Pero en el medio no le duele nunca. Entonces, es un boxeador que va con la guardia baja. Ahora, quizá por la experiencia de que se vayan todos, quizá viendo estas dificultades estructurales, me parece que la política tuvo una buena reacción. O sea, trabó técnicamente de manera aceptable como para seguir al próximo round. Sí, yo creo que primero, hoy vimos la conferencia de prensa en donde finalmente se contó que la situación ha sido compleja, sigue siendo estructuralmente compleja, se ha convocado a otros a brindar su ayuda, sus ideas, a discutir. Ahora, insisto, lo que no vale en la Argentina son los pactos vacíos. No es saqué turno para el terapeuta. Vamos todos juntos a hacer sesión de terapia. No es, no, mira, ahora tengo turno para la semana que viene. Bueno, ¿vas a ir o no vas a ir? ¿Vamos a discutir porque el Estado está como está o no lo vamos a discutir? Y en esa discusión viene el tema que se aprobó en diputados con una posición que vos dijiste propia, que llevaron ustedes, que es el tema tarifa. Hoy el presidente hizo especial hincapié en esto. No podemos, el atajo, creo que usó la expresión, de ponerle un tope a las tarifas porque es desconsiderar el presupuesto que aprobaron. ¿Qué pasa con ese tema en particular? Yo creo que ese es un tema que va a volver, porque la política del kirchnerismo fue un desastre. Llegamos a gastarnos, la totalidad del déficit en un momento estuvo explicada por los subsidios, que encima los manejaban Jaime y Devido. O sea, estaban mal diseñados, había falta de transparencia. No había equidad entre provincias, los ciudadanos de la capital federal nos beneficiábamos comparado con Rosario, Córdoba, pagábamos 3, 4 veces menos, venía explícito en la factura. Sí, decía, claro. Si usted viviera en Rosario, sí, pagaría. No había equidad entre ciudadanos porque el 30% de los subsidios iban al 20% más rico de la Argentina. Y el 10% iba al 20% más pobre. Y este es un estudio de la provincia de Buenos Aires durante el gobernador Scioli. O sea que no es un estudio de, si querés, del entonces oficialismo, cómo se distribuye. Entonces estaban mal diseñados. Y fue una bola de nieve. Ahora, ¿la gente tiene la culpa de que la dirigencia haya acumulado una bola de nieve insostenible en el tiempo? Para mí no. Entonces no le podés tirar el problema de la noche a la mañana por la cabeza. Porque si no, el único ajuste del Estado es trasladar el ajuste a otros. Y la política no hace nunca ajuste. Entonces yo creo que ahí el tema va a volver. ¿Por qué va a volver? Primero porque cuando el presidente vuelve a hablar de lo fiscal y hay una conversación, una discusión con el fondo, todo lo fiscal va a estar en discusión. Pero después para mí va a volver, porque este es un tema de... Recién vivimos episodios de angustia colectiva, cuando la Argentina se asoma a un precipicio que ya conoce. Pero después están las angustias cotidianas individuales. ¿Sí? Y las tarifas son una. Entonces para mí el tema va a volver. Todavía no han llegado las tarifas y van a llegar en un contexto donde la economía va a crecer menos. Yo lo vengo diciendo hace bastante, que la Argentina no va a crecer como se dice que iba a crecer, o la inflación. Pero bueno, ahora se acaba de reconocer que la Argentina va a crecer menos y va a tener más inflación. Dijo el propio ministro de Hacienda. Bastante, que la Argentina no va a crecer como se dice que iba a crecer, o la inflación. Pero bueno, ahora se acaba de reconocer que la Argentina va a crecer menos y va a tener más inflación. Dijo el propio ministro de Hacienda. Entonces, en ese contexto van a llegar otra vez las tarifas. Entonces, yo creo que hay que buscar una discusión sobre esto. ¿Sabes por qué? Visto desde una libreta almacenero sin ninguna pericia económica, que es mi caso, yo tengo la impresión de que hay como un pedido de esfuerzo y de sacrificio inmediato aquí y ahora y sin discusión, bajo una promesa que parece más quimera que promesa, porque digo, ni el segundo semestre, ni los brotes verdes, entonces digo, es como desigual. Vos decís, está bien, era un desastre como vos planteaste. Entonces me pedís que yo me sacrifique ahora, al límite de lo imposible, objetivamente, bajo una promesa de qué, de cuándo. Sí, una vez en un viaje volviendo como embajador, creo que fue cuando vino Obama, me llevaba un taxista a la cena, ¿sí? Y el taxista me dijo, yo entiendo lo que pasa. Me dijo, yo soy un inquilino que entra en una casa que está toda rota. El inquilino anterior la destrozó. Entonces no anda el agua, no anda la luz, las paredes están picadas, la casa está llena de cucarachas, de peste de todo tipo. Hay que arreglarla. Entonces yo me banco la incomodidad de ir a bañarme a lo del vecino mientras me arreglan el baño. Pero tiene que ver que le están arreglando las cosas. Y además tiene que ver que su incomodidad es compartida.
Entonces yo no veo que esa incomodidad esté compartida, que se sienta que la incomodidad es compartida. Primera cosa. Y lo segundo es que hubo muchas promesas del dueño de la propiedad acerca de qué tan rápido te iba a arreglar el baño, poner en condición la cocina, y no se plasmaron. Para mí nunca se iban a plasmar, otra vez, porque si el diagnóstico es estructural, no es tan fácil revertirlo. No es tan fácil revertir una declinación de... Cada uno pone la fecha de declive, del inicio del declive que 60, quiera. 70, sí. No importa. Pero no es tan fácil revertirla. Casi vuelvo al principio para ir terminando, que arrancamos con el psicoanálisis. ¿Cómo lees esto? ¿Cómo bancás o cómo vivís la intolerancia a priori antes que a lo que estás diciendo? Digo, ¿te pasará? Sí. La puteada, fuiste ministro de Cristina o fuiste qué sé yo qué, y no te estoy escuchando, pero ¿cómo lo vivís a eso? Con frustración, como todo el mundo. Primero con frustración personal, porque a veces vos querés iniciar una conversación, ¿sí? Y es difícil el puntapié, porque ni siquiera sabemos qué vamos a discutir y cómo lo vamos a discutir, y ya hay animosidad previa. Esa es una. La segunda, con preocupación, porque yo creo que esa es una tendencia que tiende a retroalimentarse, ¿sí? Y que cuando se retroalimenta, la espiralización de eso nunca deja buenas consecuencias. Creo que todos estamos inmersos, a mí también me pasa. Y a veces me sorprendo, esto que te cuento, yo cuando empezó a hablar Filmus la otra vez, yo estaba en la posición contraria a la de Filmus. Y de hecho, lo primero, si querés, mi primera reacción es, bueno, saber qué dice. Y cuando empieza a hablar, y suspendo el hecho de que competimos, de hecho que me ganó la última elección en que competimos, y lo escucho hablar, digo, tiene razón. Entonces, frente a ese entorno hay una necesidad de hacer un esfuerzo cotidiano. Es un entorno complicado porque, no solo porque no nos permite escuchar, sino porque el tipo de agresión que se dirige hacia el otro, para no escucharlo, es una agresión que también le hace cerrar los oídos al otro. Porque si frente a una postura, que puede ser válida o no, puede estar equivocada o correcta, la primera reacción es un ataque personal, uno no deja, yo no tengo ganas de escuchar que me insulta antes de preguntarme. Y creo que ese es un humor en el que nos vamos instalando de a poco, por eso es que de a poco, pero de manera cada vez más afianzada, creo que darnos cuenta de que el diagnóstico es más complicado quizá nos permita ayudar a escucharnos más, porque esto de pretender que uno tiene la verdad revelada en algo que otra vez hace 40, 50 años que venimos en declive, ninguno de los gobiernos lo ha podido resolver. Y mi opinión es que si todo se degrada, la política también está degradada. ¿Por qué digo esto? Porque esto quiere decir que los políticos de ahora somos peores que los de antes, no mejores. Si yo tengo un entorno en el cual todo es peor, digo, mira, la producción, el empresariado es peor, los medios son peores, yo tengo un entorno en el cual todo es peor, digo, mira, la producción, el empresariado es peor, los medios son peores, los sindicatos son peores, ¿por qué la política vamos a ser mejores que antes? Entonces somos peores. Eso quiere decir que si la política no da grandes prohombres, la única manera de reemplazar eso es colectivamente. Es reemplazar entre muchos a lo que podría haber significado uno antes. Entonces, en la medida que no seamos capaces de escuchar eso y de entender la gravedad de la situación, vamos a seguir en caminos de yerros. ¿Gaspar tiene? 5 años. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Digamos, es un tipo que ha viajado, un tipo que tiene la posibilidad de ofrecerle a Gaspar otro horizonte. Yo sé que depende esencialmente del deseo de él, pero uno proyecta deseos sobre sus hijos. Sí, a ver. Primero, cuando Gaspar nació, nosotros tuvimos la oportunidad de que Gaspar naciera en Estados Unidos, porque la mayoría del embarazo de Carla transcurrió en Estados Unidos. Tuvimos la decisión consciente de volver para que Gaspar naciera acá. Pero también pienso que ya van varias generaciones que dicen la nuestra no, pero la tuya, bueno, y es una tarea colectiva
creernos nosotros que se puede transformar y dejarles a nuestros hijos un mejor futuro. Hace poco a un amigo mío le preguntaron en una mesa ¿por qué haces política? Y la respuesta fue: yo puedo resolverme mis cosas, porque otra vez soy de un entorno privilegiado, nací en un lugar donde me pude formar, tengo una profesión. ¿Por qué hago esto? Porque me parece que lo que tenemos que encontrar son soluciones colectivas, no soluciones individuales a los problemas. Y ahí vuelvo otra vez a lo colectivo y a hablar con el otro y a suspender el juicio del que piensa distinto, porque entre otras cosas, el que piensa distinto, como viene de un lugar distinto, percibe ciertos fenómenos de una manera que uno los puede percibir. Por ejemplo, yo tuve muy buenas conversaciones con Juan Grabois, donde aprendí. Y yo supongo que él, de algunas de mis visiones también, y a veces noté que hay menos distancia de la que parece. ¿Por qué? Porque él me dice: mirá, nosotros tenemos una economía sumergida, tenemos un montón de gente que no es capaz de producir, no al estándar del mundo, al estándar de el resto de la economía que es formal. ¿Por qué? En parte porque los empujamos ahí. Entonces, ¿cuál es mi aproximación a eso? Mi aproximación a eso es: si el Estado no lo cambiamos, vamos a seguir generando esa exclusión. Entonces, lo primero es, tenemos que tener seriedad y rigurosidad a la hora de administrar el Estado sobrio y eficaz. Y él dice, bueno, en ese camino encontremos la solución más eficiente y eficaz para esta generación que expulsaron en las administraciones pasadas. Bueno, es eso. Es eso. Ponele que la nuestra está media complicada, nuestra generación. Pero digo, si nosotros y lo he escuchado en radio a veces, lo entrevistan a Juan Grabois, y lo primero es, no, pero ustedes son... Ni siquiera estás tratando de escuchar cuál es el diagnóstico que él tiene y por qué actúa como actúa. Entonces es muy difícil resolver el problema que te están planteando. Sí, pero es lo que vos mismo decís, ¿no? O sea, si arrancás con el insulto, a veces... Tampoco soy tan generoso, tengo tanta templanza y tomo tanto ribotril. Yo soy muy calentón, Yo soy muy calentón, sí. Entonces, digo, sí, no quiero traer ejemplos personales, pero digo, la lechuga bueno, es como particular. Y la verdad que personas que supuestamente son intelectuales o personas que uno arrancan, pero no importa. Pero a mí obviamente me ha pasado. A mí me asusta cuando... eso, yo puedo estar expuesto a eso porque es la profesión que elegí. Sí, bueno, no son así en otros países. O sea, la Argentina, la política, nosotros siempre hablamos mal de la política. Pero también es cierto que la política, todo lo que una sociedad ya zanjó está en las instituciones, todo lo que tiene que resolver, se resuelve a través de la política. En la política, en la Argentina tiene muy mal nombre. Yo te desafío a que me digas los últimos 5 funcionarios de secretario de Estado para arriba, desde Alfonsín para acá, que salieron prestigiados de la función pública. Poquísimos. Decime 3. Prestigiados: Dante Caputo, me voy hasta el 80 y pico. Labaña. Roberto Labaña. Estoy pensando, ¿sabes qué? Es ministro de Interior, los ministros de Política que son... Cuesta. Muy. Entonces, digo, ¿qué le pasa a un sistema? La gente entra a la política... Yo quiero gente que en la política, cuando va a tomar una responsabilidad pública, gane más en el sector privado y sea capaz de decir no. Tengo la vocación, como hace un docente, que podría tener otro salario en otro lugar y elige brindarse por los chicos. Que tenga esa vocación, pero lo compensa con el prestigio. Claro. Bueno, en la Argentina estamos sacando a la política, nuestros políticos, de un cajón muy raro. Es el cajón a los que no les importa el prestigio y generalmente ganan menos en el sector privado que en el público. Es una combinación rara. La consecuencia es casi obvia cuál va a ser. Bueno, total. Entonces, pero les decía, esos son gajes de mi oficio. A mí me asusta más cuando se traslada a otros ámbitos. ¿Qué quiero decir otros ámbitos? Yo lo vivo con Carla. Carla es una actriz, para mí la mejor actriz de la Argentina, pero obviamente no soy objetivo. Pero últimamente tomó una postura de defensa de algo que ella cree. ¿Y por qué por defender algo que uno cree hay agresiones? Si en la defensa que uno hace no está agrediendo a nadie, está incitando una discusión. Mira, yo pensé que iba a hablar del precio del dólar y todo esto, y casi fue una charla psicoanalítica, así que voy a cerrar de la manera que cierran los analistas. Perversos. ¿Lo dejamos para la próxima? Lo dejamos para la próxima. Un placer siempre. Igualmente. Esto es Luis Nevares, entrevista. Hasta mañana.